Una voz grita: Phone Poontos. Papa Francisco. Homilía, 9 de junio de 2019. Solemnidad de Pentecostés. Después de 50 días de incertidumbre para los discípulos, llegó Pentecostés. Por una parte, Jesús había resucitado. Lo habían visto y escuchado llenos de alegría. Y también habían comido con él. Por otro lado, aún no habían superado las dudas y los temores. Estaban con las puertas cerradas. Juan 20, 19, 26. Con pocas perspectivas, incapaces de anunciar al que está vivo. Luego llega el Espíritu Santo y las preocupaciones se desvanecen. Ahora los apóstoles ya no tienen miedo, ni siquiera ante quien los arresta. Antes estaban preocupados por salvar sus vidas. Ahora ya no tienen miedo de morir. Antes permanecían encerrados en el cenáculo. Ahora salen a anunciar a todas las gentes. Hasta la ascensión de Jesús, esperaban un reino de Dios para ellos. Hechos 1:6. Ahora están ansiosos por llegar hasta los confines desconocidos. Antes no habían hablado casi nunca en público, y cuando lo habían hecho, a menudo habían causado problemas, como Pedro negando a Jesús. Ahora hablan con parresía a todos. La historia de los discípulos, que parecía haber llegado a su final, es en definitiva renovada por la juventud del Espíritu. Aquellos jóvenes que, poseídos por la incertidumbre, pensaban que habían llegado al final, fueron transformados por una alegría que los hizo renacer. El Espíritu Santo hizo esto. El Espíritu no es, como podría parecer, algo abstracto. Es la persona más concreta, más cercana que nos cambia la vida. ¿Cómo lo hace? Fijémonos en los apóstoles. El Espíritu no les facilitó la vida. No realizó milagros espectaculares. No eliminó problemas y adversarios. Pero el Espíritu trajo a la vida de los discípulos una armonía que les faltaba, porque Él es armonía. Armonía dentro del hombre. Los discípulos necesitaban ser cambiados por dentro en sus corazones. Su historia nos dice que incluso ver al resucitado no es suficiente si uno no lo recibe en su corazón. No sirve de nada saber que el resucitado está vivo si no vivimos como resucitados. Y es el Espíritu el que hace que Jesús viva y renazca en nosotros, el que nos resucita por dentro. Por eso Jesús, encontrándose con los discípulos, repite: paz a ustedes. Juan 20, 19, 21. Y les da el Espíritu. La paz no consiste en solucionar los problemas externos. Dios no quita a los suyos las tribulaciones y persecuciones, sino en recibir el Espíritu Santo. En eso consiste la paz. Esa paz dada a los apóstoles. Esa paz que no libera de los problemas, sino
en los problemas es ofrecida a cada uno de nosotros. Es una paz que asemeja el corazón al mar profundo, que siempre está tranquilo, aun cuando la superficie esté agitada por las olas. Es una armonía tan profunda que puede transformar incluso las persecuciones en bienaventuranzas. En cambio, ¿cuántas veces nos quedamos en la superficie? En lugar de buscar el espíritu, tratamos de mantenernos a flote, pensando que todo irá mejor si se acaba ese problema, si ya no veo a esa persona, si se mejora esa situación. Pero eso es permanecer en la superficie. Una vez que termina un problema, vendrá otro, y la inquietud volverá. El camino para tener tranquilidad no está en alejarnos de los que piensan distinto a nosotros. No es resolviendo el problema del momento como tendremos paz. El punto de inflexión es la paz de Jesús, es la armonía del Espíritu. Hoy, con las prisas que nos impone nuestro tiempo, parece que la armonía está marginada. Reclamados por todas partes, corremos el riesgo de estallar, movidos por un continuo nerviosismo que nos hace reaccionar mal a todo. Y se busca la solución rápida, una pastilla detrás de otra para seguir adelante, una emoción detrás de otra para sentirse vivos. Pero lo que necesitamos sobre todo es el Espíritu. Es Él quien pone orden en el frenesí. Él es la paz en la inquietud, la confianza en el desánimo, la alegría en la tristeza, la juventud en la vejez, el valor en la prueba. Es Él quien en medio de las corrientes tormentosas de la vida fija el ancla de la esperanza. Es el Espíritu el que, como dice San Pablo, nos impide volver a caer en el miedo porque hace que nos sintamos hijos amados. Romanos 8:15. Él es el Consolador que nos transmite la ternura de Dios. Sin el Espíritu, la vida cristiana está deshilachada, privada del amor que todo lo une. Sin el Espíritu, Jesús sigue siendo un personaje del pasado. Con el Espíritu, es una persona viva hoy. Sin el Espíritu, la Escritura es letra muerta. Con el Espíritu, es palabra de vida. Un cristianismo sin el Espíritu es un moralismo sin alegría. Con el Espíritu es vida. El Espíritu Santo no solo trae armonía dentro, sino también fuera, entre los hombres. Nos hace iglesia. Compone las diferentes partes en un solo edificio armónico. San Pablo lo explica bien cuando, hablando de la iglesia, repite a menudo una palabra: diversidad. Diversidad de carismas, diversidad de actuaciones, diversidad de ministerios. 1 Corintios 12, 4, 6. Somos diferentes en la variedad de cualidades y dones. El Espíritu los distribuye con imaginación, sin nivelar, sin homologar, y a partir de esta diversidad construye la unidad. Lo hace desde la creación, porque es un especialista en transformar el caos en cosmos, en poner armonía. Es especialista en crear la diversidad, las riquezas, cada uno la suya diversa. Él es el creador de esta diversidad y al mismo tiempo es aquel que armoniza, que da la armonía y da unidad a la diversidad. Solo Él puede hacer estas dos cosas. Hoy el mundo, las desarmonías se han convertido en verdaderas divisiones. Están los que tienen demasiado y los que no tienen nada. Los que buscan vivir 100 años y los que no pueden nacer. En la era de la tecnología estamos distanciados
más social pero menos sociales. Necesitamos el espíritu de unidad que nos regenere como iglesia, como pueblo de Dios y como humanidad entera. Que nos regenere. Siempre existe la tentación de construir nidos, de reunirse en torno al propio grupo, a las propias preferencias. El igual con el igual, alérgicos a cualquier contaminación. Y del nido a la secta, el paso es corto, también dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces se define la propia identidad contra alguien o contra algo? El Espíritu, en cambio, reúne a los distantes, une a los alejados, trae de vuelta a los dispersos, mezcla diferentes tonos en una sola armonía, porque ve sobre todo lo bueno. Mira al hombre antes que sus errores, a las personas antes que sus acciones. El Espíritu plasma la iglesia, plasma el mundo como lugares de hijos y hermanos, sustantivos que vienen antes de cualquier otro adjetivo. Está de moda adjetivar, lamentablemente también insultar. Podemos decir que vivimos en una cultura del adjetivo, que olvida el sustantivo de las cosas, y también en una cultura del insulto, que es la primera respuesta a una opinión que yo no comparto. Después nos damos cuenta de que hace daño, tanto al que es insultado como también al que insulta, devolviendo mal por mal, pasando de víctimas a verdugos. No se vive bien. En cambio, el que vive según el Espíritu lleva paz donde hay discordia, concordia donde hay conflicto. Los hombres espirituales devuelven bien por mal, responden a la arrogancia con la mansedumbre, a la malicia con bondad, al ruido con el silencio, a las murmuraciones con la oración, al derrotismo con la sonrisa. Para ser espirituales, para gustar la armonía del Espíritu, debemos poner su mirada por encima de la nuestra. Entonces todo cambia. Con el Espíritu, la Iglesia es el pueblo santo de Dios. La misión, el contagio de la alegría, no el proselitismo. Los otros hermanos y hermanas, amados por el mismo Padre. Pero sin el Espíritu, la Iglesia es una organización. La misión, propaganda. La comunión, un esfuerzo. Y muchas iglesias llevan a cabo acciones programáticas en este sentido, de planes pastorales, de discusiones acerca de todo. Parece que sea ese el camino para unirnos, pero ese no es el camino del Espíritu. Es el camino de la división. El Espíritu es la primera y última necesidad de la Iglesia. San Pablo VI, Audiencia General, 29 de noviembre de 1972. Él viene donde es amado, donde es invitado, donde se lo espera. San Buenaventura, sermón del cuarto domingo después de Pascua. Hermanos y hermanas, recémosle todos los días. Espíritu Santo, armonía de Dios, tú que transformas el miedo en confianza y la clausura en don, ven a nosotros. Danos la alegría de la resurrección, la juventud perenne del corazón. Espíritu Santo, armonía nuestra, tú que nos haces un solo cuerpo, infunde tu paz en la Iglesia y en el mundo. Espíritu Santo, haznos artesanos de concordia, sembradores de bien, apóstoles de esperanza.